Les saludo con la paz, mis amados hermanos del Señor Jesucristo. Quería saludarles a todos aquellos que se están sumando a partir de este momento, tanto en Buenos Aires como en las provincias, tanto aquí en el centro del país, en el norte, Santiago, también en el Chaco, los que se suman en Santa Fe, los que están en Entre Ríos, los que están en Santa Cruz, los pastores que trabajan con nosotros, siendo parte del Ministerio Visión Evangélica Ramá, también en Chile, por supuesto, la pastora Juana Keulo. A todos aquellos que son parte del ministerio les saludo con la paz del Señor. Agradecido a Dios por poder estar con ustedes a través de este medio de comunicación que el Señor nos permite, estas redes que son utilizadas en estos días para llevar una palabra de parte del Señor. Hoy el Señor puso en mi espíritu una palabra para poder transmitirles a ustedes, para impartir como si fuera un ladrillo que puede ser edificado sobre su construcción espiritual. El cuerpo de Cristo necesita ser nutrido cada día de una palabra fresca y dinámica bajo la revelación del Espíritu Santo. Saludo también, sé que hay familiares que me están viendo y también les saludo con la paz del Señor. Saludo a mi madre, que siempre está ahí orando por mi vida, que siempre me da palabras de aliento. Saludo a mi padre, también que hoy estuve hablando con él y algunas cosas que estuvimos hablando con él ya las mencionaré también respecto al mensaje de hoy. Sin reforma no hay avivamiento. Pero primero quiero leer la palabra del Señor. A los que son parte del Ministerio Ramá, alguna vez me habrán escuchado hablar respecto a este tema, de anunciar estas necesidades que tiene el cuerpo de Cristo. Para otros será nuevo. Algunos lugares he llevado esta palabra a nivel talleres, he dado enseñanzas respecto de esto, también lo he hecho en congresos, pero hoy creo la necesidad imperiosa de que todo el cuerpo de Cristo sea alcanzado por esta palabra que abrirá nuestros ojos espirituales de manera que podamos interpretar qué más nos corresponde hacer a nosotros en este tiempo. Pero sin más preámbulos vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que ustedes vean lo que dice la escritura en el libro de Santiago, escrito para nosotros en este tiempo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9, el libro de Hebreos, discúlpenme, el libro de Hebreos capítulo 9, dice la escritura lo siguiente en el versículo 9. Dice así la palabra del Señor, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Quiero transmitirles estas palabras, quiero llevarlos a un conocimiento pleno de lo que significa, de lo que implica para nosotros un tiempo de revelación, un tiempo de acercamiento a la verdad del Señor, un tiempo presente donde es la palabra que debe imperar en nosotros y en nuestro espíritu en estos días. Tiempos donde cada día que pase, cada día que sigue aumentando esta cuarentena y los estragos que está aconteciendo en diversos países, y por supuesto que, como ya lo hemos dicho, Argentina no es la excepción. Hoy es necesario que podamos interpretar esto acerca de la reforma. El escritor a los Hebreos viene haciendo un desarrollo magnífico a lo que se refiere a la estructura del primer pacto, del primer tratado. Y nosotros hoy lo podemos ver a lo largo de las escrituras, sobre todo el libro de Hebreos. Siempre hago esta recomendación desde que a mí se me fue enseñado. En estos tiempos, a nosotros, a los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, es menester, es casi una obligación conocer exhaustivamente el libro de los Hebreos para nosotros, porque allí encontramos un libro de contrastes, un libro entre lo que sería
y lo que es, entre el viejo pacto y el nuevo pacto, entre la ley mosaica y la ley del Espíritu, entre lo que vendría y lo que vino, entre lo que acontecería y lo que aconteció, en lo que era un símbolo y lo que hoy en día es una realidad, en lo que era un ensayo y lo que hoy es una realidad, una práctica actual. Es decir, el libro de Hebreos se trata de eso, un libro de contrastes, un libro de las mejores promesas, como encontramos diversas veces en este tratado, en este libro de los Hebreos, un mejor pacto, un mejor mediador. Todas esas palabras se hallarán en el libro de Hebreos. Por eso siempre es mi consejo, así me enseñaron. Y así siempre trato de detenerme para poder comprender que el primer pacto era necesario para traer una simbología, una sombra de lo que habría de venir. No podemos nosotros comprender cómo debemos actuar en este tiempo presente si primeramente no conocemos el Antiguo Testamento, el tiempo que antes vivieron los patriarcas y por supuesto toda generación de pasado. Así que el tiempo de la reforma, decía, horas atrás, cuando di la primera publicación avisando que a las 19 horas saldríamos en esta aplicación de Facebook, decía que no habrá reforma, no habrá avivamiento sin una reforma. Decía que había hablado con mi padre el día de hoy y hablábamos acerca de este avivamiento y de que hay una reacción, o por lo menos se comienza a ver reacciones en algunos presidentes de Centroamérica y Sudamérica respecto a la búsqueda de Dios, a pedir a las iglesias que oren y que clamen a Dios, porque no hay otra respuesta que pueda cambiar la situación que está pasando sobre el mundo entero. Y cualquiera de nosotros rápidamente se alegraría, cualquiera de nosotros rápidamente diría, gracias Señor, porque esto está provocando un despertar en las masas del mundo. Pero sin embargo, los avivamientos ya han acontecido. Solamente basta leer las escrituras y encontrar los avivamientos. Quizás uno de los más emblemáticos es en Nínive, donde Jonás había sido enviado por Dios, y no voy a entrar en el detalle de lo que ocurrió con Jonás, sino en el mensaje. 3 días de camino, 120.000 personas llegaron a oír sus mensajes y a vivir ese avivamiento. Sin embargo, después vemos más adelante en el libro de Nahum, si no tengo mala memoria, donde Nínive finalmente es destruida. ¿Qué quiero decir con esto? Que los avivamientos son parte de la historia de la humanidad, donde muchos se han acercado, pero viendo la historia contemporánea también podemos recorrer. Quien ha leído, y si no ha leído puede hacerlo, o puede buscar en internet hoy a través de estas redes que hoy existen y poder conocer de esto, los avivamientos de la calle Azusa, de las Islas Hébridas, de Pensacola, el avivamiento en Chaco, en el Impenetrable, el avivamiento que ocurrió en Indonesia, el avivamiento de Almodonga en Guatemala, en fin, diversos avivamientos que ocurrieron y que también hoy este es uno de ellos. En los años 50 se vivió un avivamiento terrible aquí en Argentina, en Buenos Aires, con un hombre llamado Tommy Hick. Lo pueden buscar en las redes y también encontrarlo, un hombre que sacudió aquellos años en la calle Atlanta, en el Estadio Atlanta, donde miles de personas habían recibido milagros y maravillas de parte de Dios. Incluso se sabe que este hombre oró por el presidente de aquel entonces, Juan Domingo Perón, que le aquejaba un cáncer y que Dios hizo un milagro. A lo que quiero referirme es que avivamientos sucedieron y tenemos registros históricos de eso. Y alguien puede estar considerando de que esto puede provocar un avivamiento mundial en nuestra tierra, en este tiempo que a nosotros nos toca vivir. Pero a lo que yo me quiero referir es a si este avivamiento no encuentra a la iglesia en un estado de reforma, lamentablemente la iglesia padecerá la negligencia, padecerá su estado de falta de preparación, de reforma, lo llevará a una decadencia. El avivamiento produce que las masas acudan a las iglesias y que puedan buscar salvación, redención, por supuesto oportunidad. Y todo eso es bueno y agradecemos a Dios por ello. Hoy hablaba con mi esposa y recordaba que en algún momento, no sé si fue un pastor o lo vi en un mensaje, en el triste acontecimiento de las Torres Gemelas cuando cayeron, y que decía que meses después de este acontecimiento las iglesias fueron abarrotadas en Estados Unidos y que muchos generaron un avivamiento en esa tierra, pero que lamentablemente luego de unos meses después las iglesias volvieron a la misma condición. Quienes habían corrido y desesperadamente buscaron el asilo
y la respuesta divina de parte de Dios, volvieron a sus quehaceres, volvieron a su realidad. Entonces, una iglesia que no está preparada por cuanto no ha entrado en un tiempo de reforma, lamentablemente se verá envuelta en un estado de negligencia que lo llevará al fracaso, que lo llevará a tener que contar que en un tiempo sus iglesias fueron llenas. Ahora, ¿cuál es el presente que estamos viviendo nosotros? Leía lo que dice el libro de los Hebreos y lamentablemente no es agradable escuchar esto. Lamentablemente veo como nosotros estamos repitiendo la historia. Si nosotros no nos despertamos, hermanos, como iglesia, y no, cuando hablo como iglesias, no hablo como un hermano o una hermana solamente. Hablo como pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, líderes, obreros, colaboradores, cual sea la autoridad que el Señor nos haya dado. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? ¿Estamos nosotros verdaderamente actuando como corresponde? ¿Estamos nosotros obrando como el Señor quiere? ¿Estamos nosotros haciendo su obra? ¿Estamos nosotros siendo parte de la historia, de la trascendencia al cuerpo de Cristo genuino? ¿O simplemente estamos dejando pasar por alto este tiempo tan oportuno que el Señor nos está dando? Miren, mis hermanos, el libro de los Hebreos lo dice así. Quiero ir avanzando poco a poco en esto, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Así que, ¿de qué símbolo hablamos? De todo lo que encontramos en el primer pacto. Un símbolo, una sombra de lo que ha de venir o de lo que hoy estamos viviendo, un prototipo, un modelo, una reflejada imagen desdibujada o sombría para que hoy en este tiempo podamos nosotros interpretar que estamos viviendo. Avivamientos que sin reforma no producen un efecto importante en las vidas. Así que dice, es símbolo para el tiempo presente, según el cual, y está hablando de lo que era antes, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Así que aquellos que viven y practican el culto del primer pacto sin tener una clara conciencia o una clara interpretación de esto, no hace perfecto a nadie. Sin embargo, permítame adelantarme en los versículos hacia casi el final, donde dice el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, es decir, no tiene pasado, presente ni futuro, sino que es eterno, dice, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que está diciendo que el primer culto realizado sin revelación producía esto, producía que la perfección no se llegara, no podía limpiar la conciencia de nadie, no podía purificar ni hacer perfecto a nadie. Solo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su sangre sin mancha, ofrecida a través del Espíritu Eterno, puede provocar que nuestras conciencias sean limpias. Solamente el Señor. Todas las ofrendas que se realizaron y que se entregaban a Dios, todo oferente que se presentaba delante de Dios, no podría limpiar jamás la conciencia del pecado o del delito cometido. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, oferida al Dios eterno, podía limpiar nuestras conciencias, es decir, olvidarnos de lo que antes cometimos. Pero quiero seguir avanzando en esto. Dice la Escritura en el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y diversas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, que todo este oficio de culto permaneció basándose en esto, en comidas y en bebidas. Y el apóstol Pablo se encarga de decir que el reino de Dios, el reino de los cielos, no consiste ni en comida ni en bebida. Por lo tanto, todo lo que encontramos nosotros en el primer pacto, que se refería a comidas y bebidas, todo esto era un modelo para que nosotros hoy podamos vivirlo conforme no a la comida, no a la bebida. Y luego dice también de diversas abluciones. La palabra ablución significa lavamientos, como el lavamiento de pies, las manos, que se utilizaban en aquel entonces, incluso en los tiempos de Jesús, cuando Él va a hacer un primer milagro y va a provocar una reforma que alterará con los principios de la época. El primer milagro de Jesús en la boda de Caná, miren a Jesús reformando. Miren qué apasionante ver la vida de Jesús como un gran reformador. Dice que Él manda a que aquellas tinajas que tenían agua, que servían para la purificación, es decir, servían para el lavamiento, para los rituales de lavamiento, se lavaban las manos, se lavaban los pies, se lavaban la cara. Y Jesucristo decide traer una reforma desde esa agua que era para la purificación de la carne, de esa ablución.
Jesucristo hace un milagro, reforma un hecho, un acontecimiento que se venía manifestando durante generaciones. Miren ustedes a Jesús reformando esto. Miren a Jesús cuando Marta increpa a Jesús y lo cuestiona cómo es posible que María no atienda a lo que estaba sucediendo en la casa, a los menesteres domésticos, a la cocina, a la limpieza. Y Jesús le dice que ella había elegido una porción, la cual no se le quitaría. Miren esto, ella había elegido. Quiero que presten atención a lo que está ocurriendo. En aquel entonces, en aquel tiempo donde Jesús vivía, los discípulos se acercaban a las plazas, porque en las plazas se paraban los grandes hombres, los fariseos, los que el mismo Jesús condena en cierto momento. En Mateo dice, son los que aman pararse enfrente de las plazas y estiran sus filacterias. ¿Por qué lo hacían? Porque cuanto mayor era su conocimiento de las Escrituras, las personas iban y decidían elegirlos como sus maestros. Pero Jesucristo se acerca a sus discípulos en cierto momento y le dice, no se engañen a vosotros mismos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Jesucristo está mostrando una reforma, una alteración del orden de los tiempos. Eso es lo que Jesús le dice a Marta. Jesús le está diciendo, María eligió ser mi discípula. Cuando eso había sido cuestionado por Marta, porque Marta sabía que una mujer no tenía ese derecho, una mujer no podía hacer lo que ella estaba haciendo. Y sin embargo Jesús le dice, a ella no se le quitará esto. Él está permitiendo una reforma. Miren a Jesús haciendo este tipo de reformas, alterando, generando revoluciones y escandalizando a las personas cuando estaban entrando a la casa de Zaqueo, a un hombre que había estafado a la sociedad. Él entra a esta casa y él dice que había llegado la salvación, porque este era un hijo de Abraham que se había perdido. Y provoca que ese hombre ahora decida devolver los bienes y decida cumplir la ley, trayendo el cuádruple de todo lo que había robado. Miren a Jesús permitiendo a esa mujer prostituta que entra a la casa de Simón el fariseo. Simón el fariseo, un hombre que conocía la ley, un hombre que sabía de esta realidad, un hombre que cuando mira a Jesús y permite que esta mujer le lave los pies a Jesús, que con sus lágrimas llore y que les seque los pies con sus cabellos, este hombre piensa para sí mismo y dice, si este fuera profeta, no permitiría que esta mujer hiciera lo que está haciendo. Él sabría que esta es una mujer cualquiera, es una mujer de la calle. Pero Jesús le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Jesús comienza a hablarle a todo el ritual que había hecho, que preparó una mesa, que preparó un banquete, una fiesta para recibir a Jesús. Pero sin embargo, lo que ella hace, Jesús no se lo impide. Le dice, desde que llegué no me besaste, pero esta no ha dejado de besarme. No lavaste mis pies, pero esta con sus lágrimas los ha lavado. No me diste el lugar. Y Jesús comienza a hablar. Ahora, ¿cómo sabe este hombre qué clase de mujer era ella? ¿Cómo sabe este fariseo qué clase de mujer era ella? Porque seguramente había sido un cliente de ella. Entonces Jesús dice, estoy parafraseando, no me sigas provocando, no hagas que siga hablando, porque si sigo hablando quedarás en desventaja. Jesús reformando permanentemente los momentos de la época. Jesús reformando las actitudes de cada hombre, de cada mujer. Tiempo de reforma que tenemos que vivir. Porque si este avivamiento que puede producirse en este tiempo a través de esta peste, a través de esta pandemia que está ocurriendo en el mundo entero, si esto provoca que las masas lleguen a nuestras congregaciones, pastores, ministros, líderes, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Está la iglesia preparada para eso? Y no hablo de nuestra congregación individual, hablo de la iglesia de Cristo. La iglesia está preparada para recibir un aluvión de hombres y mujeres que vendrán buscando un asilo espiritual, que están desesperados porque los doctores no han encontrado la vacuna para este virus. Porque pensemos en esto, ¿cómo vendrán? No vendrán bien, vendrán las prostitutas, vendrán los homosexuales, vendrán las lesbianas, vendrán los abortistas, los aborteros, vendrán los hombres asesinos, vendrán los violadores, vendrán las personas que trafican órganos, vendrán desesperados porque ellos o algunos de sus seres queridos están infectados por esta pandemia. Si es que así Dios lo permite, ¿qué haremos? ¿Cómo los recibiremos? ¿Les mostraremos el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Los amaremos? ¿Le demostraremos que nosotros no cerramos los brazos, sino que les amamos? Creo que una de las cosas que debemos reformar en este tiempo, mis amados, es poner la mirada en la práctica y no en el practicante. La práctica debe ser condenable. La práctica debe ser totalmente diferenciada.
Debemos quitar el pecado, pero debemos amar al practicante, a ese hombre, a esa mujer que practica todo tipo de herejías. Si la iglesia no es capaz de entrar en esta reforma, ese avivamiento que produce este coronavirus, que produce esta peste, lamentablemente nos verá a nosotros en un estado de juicio ante el tribunal de Cristo, donde Él nos reclamará que nosotros no aprovechamos esta oportunidad, que nosotros fuimos negligentes, desobedientes, que fuimos nosotros hombres y mujeres que no interpretamos ni conocimos los tiempos que estábamos viviendo. Por eso es importante que veamos a Cristo reformando permanentemente cada acción, cada costumbre, cada religión, no para desechar el primer pacto, sino para ponerlo en claridad. Vemos a Jesús con esta prostituta que se encuentra delante de él porque la trajeron aquellos hombres que estaban dispuestos a apedrearla, porque ellos dijeron: la hemos encontrado en el mismo acto de adulterio. Y cada uno de ellos estaba en condiciones de cumplir la ley, de acusarla y de apedrearla. Estaban todos listos para hacerlo. Pero noten ustedes la magnífica obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: cada uno de ustedes puede acusarla y puede apedrearla. Cada uno de ustedes tiene la autoridad, porque si en efecto este acto se cometió, están ustedes en condiciones de hacerlo. Solamente la condición es que ninguno de ustedes haya pecado antes. Y si ustedes han pecado, no lo pueden hacer. Así que ninguno de ellos hizo lo que podía haber hecho, porque el pecado era real. El pecado era real, como hoy estamos viendo el pecado real alrededor del mundo. El pecado es real. Pero ninguno de ellos estaba en condiciones de hacer justicia. El único que podía hacerlo estaba allí. La Biblia dice que Jesús se quedó solo con esta mujer. Se quedó solo. ¿Por qué se quedó Jesús? Porque Jesús sí podía condenarla. Jesús sí podría apedrearla, porque él no había cometido pecado. Pero sin embargo dice la Biblia: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Miren ustedes la obra de nuestro Señor Jesucristo. Se quedó solo con esta mujer, porque sí podía condenarla, pero no lo hizo. Además de esto, dice que le dice a esta mujer: vete y no peques más. Esta mujer dice que desde aquel día no pecó más respecto al adulterio, pero dice que le seguía a Jesús y le servía. Y escuchaba un hombre de Dios diciendo que en estos tiempos nosotros no seríamos capaces de hacer eso. Imagínense todos aquellos hombres que estuvieron a punto de apedrearla y se tuvieron que ir por lo que ocurrió, pero todos ellos viendo a Jesús en los días postreros de su ministerio, viendo a Jesús que esta ex prostituta no solo le seguía, sino le servía. ¿Cómo habrán murmurado y habrán criticado a Jesús? ¿Será que nosotros seremos capaces de hacer lo mismo? ¿Será que nosotros estaremos en condiciones de reformar eso? ¿De que una ex prostituta sirva en el ministerio? ¿De que un ex homosexual sea parte de la alabanza? ¿De que un ex drogadicto sea parte del liderazgo de intercesión? ¿Será que nosotros aprenderemos la lección y aprenderemos un estado de verdadera reforma? ¿O será que seguiremos con nuestro legalista, con nuestro estado legalista, con nuestra costumbre religiosa, y que creemos que somos mejores que los demás, que creemos que somos nosotros los exclusivistas y que nosotros merecemos estar en la casa del Señor y que los demás son de condenar y son dignos de merecer el castigo de Dios, como si nosotros no lo fuéramos? Recordaba a mi esposa también las palabras de este predicador que decía que él, cuando tuvo que condenar a Adán y Eva, cuando los vio habiendo cometido aquel pecado, no les dio lo que merecían, porque sí merecían la muerte, les dio lo que necesitaban. Y lo que necesitaban eran unas pieles de unos animales que él mismo sacrificó para cubrirnos. ¿Será que nosotros aprenderemos de una vez por todas a dejar de condenar a la gente, de mirar y de intentar darle lo que se merece, y nos enfocaremos a darle lo que necesita? Porque sin lugar a dudas, Dios, si no se arrepienten, les dará lo que se merecen. Pero primeramente nosotros debemos aprender este principio: darle a la gente lo que necesita. La gente necesita una oportunidad. La gente necesita una contención. La gente necesita restauración. La gente necesita abrazos abiertos. La gente necesita que no levantemos nuestro dedo acusador. La gente necesita que le prestemos nuestros oídos. La gente necesita hallar en nosotros lo que no halló en la sociedad, lo que no halló en su padre que lo condenó, lo que no halló en la política, lo que no halló en los famosos, en los vecinos, en los amigos, en los familiares. La gente necesita hallar en nosotros esa oportunidad. Démosle a aquellos que vengan a nuestras congregaciones lo que necesitan. Lo que necesitan es a Cristo. No necesitan un legalista que les condene, que les esté llevando simplemente a mostrar el dedo del juicio de Dios, sino que les llevemos a mostrar la misericordia de Dios. Que recordemos para nosotros primeramente y luego para ellos que Dios ama al pecador, que aborrece el pecado claramente, pero que ama al pecador.
al practicante lo ama, que Él aborrece la práctica y que es nuestro deber y nuestro trabajo llevarlos a ello, a esta clara comprensión para que decidan abandonar toda clase de pecado, toda práctica de pecado. Pero no me quiero seguir extendiendo sobre esto sin desarrollar más allá y más en profundidad acerca de lo que es un avivamiento y de qué se trata la necesidad de la reforma de la iglesia. La iglesia debe ser la que se reforme, no nosotros, no humanamente, no nuestra mentalidad individualista, sino la iglesia. No pretendamos un cambio en la sociedad si no hay un cambio en nosotros. No pretendamos un arrepentimiento en el mundo si no hay un arrepentimiento en nosotros. No esperemos que el mundo haga lo que nosotros no hacemos. Debo decir claramente que no tengo nada en contra del avivamiento. Soy pro avivamiento. Creo en lo que dice el profeta Joel. Creo en esto. Soy uno de los hombres que anhela que este gran avivamiento sea parte del sacudimiento de todos los extremos de la tierra. Sin embargo, es importante aclarar que en los comienzos dediqué parte de mis estudios personales para enfocarme y conocer acerca de estos avivamientos que les estaba hablando, de las Islas Hébridas, de Indonesia, de Pensacola, de la calle Azusa, de diferentes hombres y mujeres en diferentes lugares, producidos porque amaron a Dios y porque se enfocaron en esto. Como ocurrió el avivamiento de los moravos, como David Brainerd, que provocó un avivamiento en la época donde se dedicó a predicarle el evangelio a los indios, a los Sioux, los comanches de aquel entonces en el viejo América o Norteamérica. Pero puedo observar que hay un patrón, o que hubo un patrón. Cada vez que se murió el avivador, también se murió el avivamiento, y solamente hoy quedan los recuerdos, y ese no es el plan de Dios. Un avivamiento pasa, un avivamiento deja de ser y ahora se convierte en parte de la historia. Sin embargo, una reforma trasciende las edades, trasciende las generaciones. Una reforma permanece a lo largo del tiempo. Si logramos esta reforma crucial y trascendental en la historia de la iglesia evangélica, nosotros pasaremos a la posteridad. Nosotros no solamente seremos recordados por un avivamiento histórico en la sociedad y en el mundo, sino que quedaremos nosotros vigentes por haber creado reformas. No las reformas estatutarias de un país o de un sistema de gobierno democrático o aristócrata, una reforma eclesiástica. Una reforma que puede cambiar la vida de la iglesia para poder recibir a los hombres y mujeres que vendrán, quizás por causa de esta pandemia o quizás por diferentes razones, que de hecho en algunos momentos han venido, pero así como vinieron se fueron, porque no encontraron una iglesia correcta, porque no encontraron una iglesia conforme al modelo de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, sino algo desdibujado, desfigurado. Y por lo tanto, esa deformación hoy necesita una reforma. ¿Cuándo es el tiempo de la reforma? El presente. El presente. ¿Y cuándo es el presente? La misma escritura que leímos en el libro de Hebreos dice, versículo 11, pero estando ya presente, Cristo. Y dice además, sumo sacerdote de los bienes venideros, no del pasado, no del primer pacto, de los bienes venideros, lo que viene para nosotros. Como dice también el escritor a los Hebreos, dice más atrás en el capítulo 6, en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Habla de lo que viene. Y nosotros somos los que debemos estar en condiciones de que cuando aquello venga, estemos en cuestiones, en situaciones correctas, en una posición óptima. Los poderes del siglo venidero. Este es el siglo venidero, el presente, donde las personas vienen en masas, donde las familias completas vienen buscando un consuelo, vienen buscando un verdadero refugio, y somos nosotros, no el político, no el ecumenismo, no una sociedad caduca, no los famosos que salen constantemente a usar las redes para hablar de que entre todos podemos vencer a este virus. No, mis hermanos, nosotros, con el poder de un Cristo resucitado, provocando una reforma en la iglesia, bajo una mentalidad regenerada, la cual nuestro Señor Jesucristo habló el tiempo de regenerar las cosas, que nosotros podamos estar en condiciones de recibirlos y de que permanezcan en nuestras congregaciones hasta que su alma sea llamada por el Rey de Gloria a la eternidad. Por eso, todo avivamiento básicamente ocurrirá si hay estos elementos presentes: humillación, oración y adoración. Y yo veo que hay muchas naciones que en este tiempo están entrando en un estado de humillación, humillándose, como ocurrió en los tiempos
del rey Salomón, donde se humillaron. Y Dios lo había dicho, si se humillara mi pueblo. No una sociedad caduca. La sociedad puede buscar a Dios, puede correr a Dios, pero la humillación debe venir de parte de nosotros, si nosotros nos humillamos. Ahora, lo que produce un avivamiento puede ser esta humillación. Y veo que hay personas que se están humillando. Veo que hay un pequeño despertar, hay como un pábilo que está humeando y donde el Eterno comienza a soplar para que esa llama vuelva a arder y podamos buscar a este Dios. Pero si este avivamiento no encuentra a la iglesia con una reforma trascendental, mis amados, las almas que vengan, así como vengan, lamentablemente volverán a sus dioses, volverán al Gauchito Gil, volverán a clamar a las estatuas, volverán a un estado de trascendencia espiritual a través del budismo, del yoga, a través de la mentalidad réproba. En el nombre de Jesús, mis amados, busquemos que este avivamiento, que Dios por su gracia y misericordia puede desatar en el mundo entero, nos haya a nosotros en condiciones óptimas de poder recibir a las almas que Él las envía por su gran amor y misericordia. Ahora bien, ante estas tres expresiones, como decía, humillación, adoración, oración, los hombres sobre la tierra no pueden resistirse a que Dios venga y se manifieste. Él derramará de su espíritu indiscriminadamente, provocando toda clase de milagros, maravillas y señales. ¿Acaso los que tienen una edad como la mía o superior no se acuerdan de lo ocurrido en los años 80? ¿No se acuerdan cómo las personas corrían masivamente a las campañas realizadas por hombres como Jimmy Swaggart, como Benny Hinn, como Carlos Anacondia, como Gigi Ávila? Aquellas campañas que hacían que las multitudes de personas se acercaran a Dios. Pero ¿qué hay de ellos? ¿Qué hay de las nuevas campañas que se están realizando? Es lamentable, triste, oír de boca de pastores que se esfuerzan en estos días, no estoy hablando del pasado, en estos días, por unirse en diferentes pre-campañas, 100, 200, 300 iglesias, oigan el número que estoy mencionando, para traer un gran predicador reconocido, gastar cientos de miles de pesos o de dólares según el país, para poder generar una campaña, para poder realizar una actividad masiva, y donde las personas que se dan la cita, en una gran mayoría, el 90% de esas personas que asisten son cristianos evangélicos, algunos activos, una gran cantidad apartados. ¿Qué tengo de contra respecto a esto? Nada. Solamente digo, ¿acaso eso no debería provocar el arrepentimiento de personas que no conocen a Cristo, que jamás oyeron hablar de Cristo? ¿Qué nos está pasando, pastores? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Oigo de boca de pastores que para hacer estas cruzadas, lo que hacen es trabajar con 6 meses, 9 meses, un año de anticipación, haciendo ventas, oigan lo que estoy diciendo, para cubrir los gastos de baños químicos, de iluminación, de sonido, plataforma, bomberos, ambulancias, permisos. ¿Y todo eso para qué? Para tener un gran número de hombres y mujeres que son apartados, que solamente van a buscar un milagro, pero luego no pisan las iglesias. Y si alguno de ellos pisa las iglesias, lamentablemente, así como tocan las iglesias, se encuentran con que la iglesia sigue siendo egoísta, con que la iglesia sigue siendo mentirosa, avarienta, con que la iglesia sigue mirando para sí mismo, con que la iglesia no aprendió a amar, no aprendió a respetar, no aprendió a sanar las heridas, no aprendió a actuar como aquel buen samaritano. Deja a esas personas en las mismas condiciones, no les enseña la verdad, no les enseña la santidad, el temor de Dios. Cuán terrible es la época que estamos viviendo, qué situación tan desastrosa que nos toca vivir. No piensen, mis amados, que Dios pasará por alto lo que hoy nosotros como iglesia evangélica estamos viviendo, que a nosotros se nos demandará. Jesucristo dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en ti se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Sodoma y Gomorra, hace tiempo ya se hubieran arrepentido. Jesús le está diciendo a ustedes que tantos milagros les están ocurriendo. Si esto hubiera ocurrido en Sodoma y Gomorra, ya se hubieran arrepentido hace tiempo ya. Miren lo que Cristo está diciendo. Cuántos milagros están pasando hoy. Cuántos predicadores están llevando sanidad, milagros, maravillas, milagros creativos. Y no tengo nada en contra de esto. Vive Dios, que amo los milagros, que he disfrutado a Dios viendo hacer milagros.
Y hoy, lamentablemente, estoy viendo generaciones de hombres y de mujeres que están recibiendo milagros, pero no se arrepienten. Tenemos una generación que contempló los grandes milagros y maravillas de nuestro Dios, como la generación de Israel, la que anduvo en el desierto. ¡Qué generación tan grande, mis hermanos! ¡Qué generación que vio la columna de fuego, la nube de gloria, el maná caer del cielo, las codornices que llegaron para comer hasta 30 días, ver a Dios sacando agua de la peña, ver a Dios haciendo que el maná cayera cada día durante todos esos años, viendo a Dios limpiar a personas de la lepra en un instante, ver a Dios haciendo maravillas de tal magnitud. Pero no veo un arrepentimiento en esa generación, no lo veo. No veo una generación arrepentida, todo lo contrario, veo una generación que solamente contempló el poder de este Dios y que tristemente feneció en ese desierto. No pudieron llegar a la tierra prometida. ¿De qué nos sirven a nosotros los milagros? ¿De qué nos sirven las maravillas, las señales, los portentos, si no nos permite llegar a la patria celestial, a la nueva Jerusalén? Amados consiervos de Dios, no me saquen de contexto. No estoy en contra de los milagros, no estoy en contra de las señales, no estoy en contra de las maravillas de mi Dios tan grande y absoluto. Pero sí tengo una alarma en mi espíritu. Si eso no produce arrepentimiento, estamos mal. Si eso no provoca que alguien deje de pecar, si un milagro no provoca que un hombre deje de maltratar a su esposa, que un hombre deje de violar a sus hijos, si eso no permite que una mujer, si no provoca que una mujer deje de prostituirse, si un milagro no lleva a una persona al arrepentimiento, de nada sirve. Por eso Cristo condenó y dijo: si los milagros que son hechos aquí y ahora en ustedes hubieran sido hechos en esa generación de Sodoma y Gomorra, miren el ejemplo que Cristo está dando. Dice, hace tiempo ya se hubieran arrepentido, y Jesucristo dice, de cierto os digo que será más tolerable el castigo para ellos que para ustedes. Miren, Cristo está diciendo, voy a tolerar más tanta depravación que ocurrió en Sodoma y Gomorra que a ustedes, los milagros que han ocurrido. Y ustedes, mis amados pastores, evangelistas, apóstoles, maestros de la ley, que conocen y que se han dedicado tanto tiempo a leer a Cristo, han visto los milagros que Él ha hecho. Han visto cómo Él sanó enfermos, cómo limpió leprosos, cómo resucitó muertos, cómo alimentó multitudes. Lo han visto a Jesús hacerlo. Pero luego Él dice, esto no provocó el arrepentimiento que debería provocar. Lo que provoca un arrepentimiento es una reforma. ¿Qué hizo Cristo? Reformó. Jesucristo siempre lo verán a ustedes con esta dinámica, citando el primer pacto, para luego hablar del nuevo pacto que entraría en vigencia con su resurrección. Y Él dice esta dinámica, oísteis que fue dicho, y Él está hablando del primer pacto, no adulterarás, mas yo os digo. Y cuando ustedes lean a Jesús diciendo estas palabras, mas yo os digo, tengan por seguro que Él está trayendo la reforma al primer tratado, al primer pacto, a la primera constitución, para generar un nuevo pacto. Él dice, mas yo os digo que cualquiera que mira a la mujer de su prójimo para codiciarla, ya pecó con ella en su mente. Jesucristo está provocando una reforma. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, a quien te pegue en una mejilla, ponle la otra mejilla. Jesucristo reformando, y nosotros somos los reformadores de esta época. Fuimos llamados a una reforma. Los grandes avivadores, hombres y mujeres, provocando un avivamiento, no provocaron el establecimiento de una generación temerosa de Dios. Por eso hoy hay tanta herejía dentro de la iglesia, por eso tanto sacrilegio y tanta, oigan esta palabra, profanación, profanando lo santo, profanando lo puro, lo que fue consagrado y dedicado para Dios lo profanan sus propios cuerpos, como profanó Satanás su propio santuario allí en el huerto del Edén. Así profanan sus ministerios, así profanan la profecía, así profanan lo apostólico, así profanan las enseñanzas, así profanan los santuarios, así profanan los instrumentos, así profanan las plataformas, así profanan sus diaconados, así profanan su matrimonio, así profanan a sus hijos, así profanan la familia. Estamos cargados de profanadores. ¿Por qué? Porque no hay reformadores, porque no hay hombres valientes que se atrevan a levantar su voz. Miren, mis amados, esto es tan terrible. Miren esto, cuando el apóstol Pedro
recibe aquella visión, aquel éxtasis en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles y oye la voz celestial, luego de haberse bajado aquel lienzo con toda clase de animales, de reptiles y de cuadrúpedos, dice la voz del cielo: mata y come. Y la primer palabra que ustedes hallarán, la primer palabra es contundente. El apóstol, no estoy hablando de un obrero, estoy hablando de un apóstol, el líder de la iglesia primitiva, el referente de toda la revolución de una iglesia que en tan solo 2 mensajes de este mismo hombre ya contaba con 8.000 miembros, por lo menos certificados. Ese mismo hombre, cuando la voz del cielo, es decir, la voz del Padre, le dice mata y come, lo primero que dijo es no. Tan petulante, tan soberbio, tan agresivo, diciendo no. ¿Sabe lo que está diciendo este hombre? Yo no acepto la reforma. La reforma decía, el evangelio no es solamente para judíos, el evangelio también es para gentiles, porque dentro de esos gentiles estaba este hombre llamado Cornelio, un centurión de una compañía llamada La Italiana. Era un italiano, no era judío. Y la reforma estaba mostrándole a Pedro que era necesario abrir las puertas del evangelio para los gentiles. Y él dice, yo no acepto reforma. Yo como líder no acepto. Nunca he comido cosa inmunda. Nosotros tenemos que aceptar las reformas de este tiempo, porque nosotros somos los reformadores de esta época. Nosotros somos los que estamos parados en el umbral. No sea cosa que nos hallemos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo que nos sentencia. Ustedes son los que no entran y no dejan entrar. Que no nos pase eso a nosotros, varones de Dios, heraldos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de esta época. Vivamos una reforma para que en este despertar y en esta manifestación de avivamiento que sacudirá al mundo entero, nosotros digamos, Señor, consumado es. Hemos hecho lo que nosotros debíamos hacer. Siervo inútiles somos, porque solo hicimos lo que nos tocaba a nosotros. Un avivamiento es gratificante para cada uno de nosotros, mas si no hay arrepentimiento en las vidas de aquellas personas que llegarán, es decir, si no hay un cambio de mentalidad, arrepentimiento en griego es metanoia, y metanoia es arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio irreversible, cambio de rumbo, cambio de dirección. Si eso no ocurre en las vidas, un avivamiento es obsoleto, un avivamiento no pasará a una generación. Entonces, para instrumentar los cambios inmediatos en la comunidad cristiana y luego en la sociedad, el destino de ese avivamiento es desaparición. ¿Qué quiero decir con esto? Si no provocamos en este avivamiento que los que llegan a nuestras congregaciones se arrepientan, cambien su manera de pensar, ese pensamiento no llegará a la sociedad. Si no llega a la sociedad, no llegará a los estados gubernamentales. Y si no llega a los estados gubernamentales, lamentablemente no habrá servido de nada este avivamiento. Oigan lo que el Espíritu les habla a las iglesias en esta tarde. Está condenado, está confinado a una desaparición este avivamiento si no provocamos una reforma, siendo solo una generación con una gobernación intrascendente para las siguientes generaciones. ¿Qué digo con esto? En un avivamiento se puede vivir hombres, se puede evidenciar mujeres que llegan al estado de gobierno y que ocupan un lugar político, un lugar privilegiado en las televisiones, o en los programas televisivos, o en las redes. Pueden tener un alcance masivo, pueden ver el impacto a través de sus palabras. Pero si no provocamos una reforma, terminará ese avivamiento y nada trascenderá en la próxima generación. La próxima generación son nuestros hijos. Tengo hijos, como muchos de ustedes tienen hijos. Y si nos toca partir y todavía Cristo no llega, ¿qué le vamos a dejar a esta próxima generación? ¿Una generación perversa? ¿Una generación desvirtuada, lejos de la perfecta voluntad de Dios? ¿O le dejaremos una reforma? Esa es nuestra responsabilidad y nuestro deber. Lamentablemente será un pueblo que sacude y revolucione su presente. Si este avivamiento no haya una reforma, esto es lo que sucederá. Será un pueblo que sacude y revolucione su presente en diversas esferas y estratos sociales. Hasta podrá alcanzar posicionamiento en lugares de eminencia, en ámbitos políticos, artísticos, deportivos y hasta empresariales. Pero si las mentalidades y pensamientos no fueron regenerados ni reformados, la siguiente generación no tendrá reparo en echar tras sus espaldas todo esto por una mejor oferta. ¿Qué pasó con el avivamiento de los años 80? No se produjo una reforma en la mente de esa generación que vendría. Por eso hoy tenemos gente que piensa acerca de que el aborto es posible, que la homosexualidad dentro de la iglesia
puede ser practicada. No estoy diciendo de que no recibamos a los homosexuales, estoy diciendo que se practique la homosexualidad. No hemos provocado en los años 80 una reforma. Por eso hoy tenemos este tipo de congregaciones, que hoy están saturando el mundo con todo tipo de liviandad. Eso es lo que nos toca vivir. No tendrán reparo de las enseñanzas de nuestro Dios. No tendrán ningún tipo de conciencia y echar tras sus espaldas la ley de Dios por una mejor oferta, por un evangelio de baratija que pueden conseguir en las redes. Debemos comprender que no se puede heredar un avivamiento. Oigan esta palabra. Atención, no se puede heredar un avivamiento. Un avivamiento jamás se hereda. Un avivamiento no pasa al futuro. Un avivamiento está confinado a un presente efímero que desaparece en la misma generación que se gestó. Sin embargo, una reforma sí se puede heredar. Una reforma sí se puede heredar. Lamentablemente, la última reforma oficial que tiene la Iglesia es la realizada por un hombre llamado Martín Lutero, cuando clavó 95 tesis en las puertas del Palacio de Wittenberg el 31 de octubre de 1571. Miren ustedes esto. Miren ustedes esto. La cantidad de años que pasaron, más de 500 años pasaron, donde esta última reforma se hizo oficial en la Iglesia. Más de 500 años y no hay una reforma oficial en la Iglesia. ¿Qué tipo de evangelio estamos viviendo? ¿Qué tipo de evangelios estamos predicando? Jesucristo predicó a lo largo de su ministerio el evangelio del reino de Dios. Nosotros predicamos el evangelio de Cristo. ¿Pero será que nuestro evangelio de Cristo está basado en el evangelio del reino de Dios? Porque está el evangelio de Cristo relatado por Mateo, está el evangelio de Cristo relatado por Marcos, está el evangelio de Cristo relatado por Lucas, está el evangelio de Cristo relatado por Juan, está el evangelio de Cristo relatado por Apocalipsis. Pero ¿qué evangelio estamos relatando nosotros? ¿Será el evangelio del reino de Dios, el mismo que pregonó Cristo, que estaba cargado de reformas? ¿O será que nosotros seguimos predicando con nuestra propia costumbre? Quiero leer esta palabra, por favor, permítanme. Lucas capítulo 21, acerca de esta reforma. Capítulo 21, la venida del Hijo del Hombre, tema candente de estos días para muchos. El versículo 25 dice así: entonces habrá señales en el sol. Ustedes saben que ya las hay. Se han hecho estudios astronómicos que han encontrado los astrónomos en la NASA manchas negras en el sol que antes no había, y se presume que el sol se está encendiendo cada vez más y su calor está siendo cada vez más intenso y que se está agigantando como si fuera un agujero negro y que esto podría llegar a destruir toda la Tierra. Dice también habrá señales en la luna. Imaginen las señales que hay. Este año, tan solo este año, habrá 6 eclipses lunares. Y en las estrellas que caen a la Tierra. Las estrellas son consideradas también algunos cometas, asteroides. Y en la Tierra dice angustia de las gentes. ¿No es eso lo que estamos viviendo hoy, mis amados? Angustia de las gentes. Dice, y angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El mar brama, y esos son los tsunamis, los maremotos, los grandes huracanes que soplan desde el mar y azotan ciudades enteras, devastando las orillas, haciendo peligrar la existencia de esas personas. Esa confusión impera en la sociedad de nuestro mundo. Qué terrible que eso esté trascendiendo y pase las puertas de la iglesia y haya confusión dentro del cuerpo de Cristo cuando debería haber convicción. Convicción y no desesperación, no confusión de si vienes, si no vienes, si está cerca, si falta mucho, falta poco. No leemos las escrituras y por eso hay confusión. Oímos palabras mentirosas y herejías antes de las palabras de nuestro Dios. Sigue diciendo el texto en el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Mis amados, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Lo digo irónicamente, por supuesto. Vuelvo a leer el versículo 26, palabras de nuestro Señor Jesucristo, hace más de 2000 años. Miren si Él hablaba o no hablaba de estos días. Desfalleciendo los hombres por el temor. Hombres desfallecen sin tener importancia por su dinero, por su posición, por su fama.
mujeres y famosos políticos desfallecen. ¿Por qué? Por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Hay un temor, la gente está expectante. ¿Qué ocurrirá? ¿Seguirá avanzando? ¿Conseguirán la vacuna? ¿La iglesia se levantará? ¿Los pastores se humillarán? ¿La iglesia buscará a Dios? ¿Será que nos salvará la iglesia satanista? ¿Será que los musulmanes hallarán la respuesta? ¿Será que aquellos humanistas alcanzarán la salida a este problema? ¿Será que los presidentes se unirán? ¿Será que la Unión Europea traerá una respuesta? ¿Será que el Papa, con el perdón de pecados para el mundo entero, con esta indulgencia plenaria, será que logrará cambiar la historia de la humanidad? ¿O será que nosotros como iglesia tendremos la claridad, la respuesta justa, necesaria para aquellos corazones que desfallecen? Así lo dice el libro de Lamentaciones. Así habla Jeremías. Clama, clama por tus pequeñitos que desfallecen en las calles. Quiero leerlo, por favor. Muy pocos recuerdan las palabras del profeta Jeremías, el profeta llorón. Quiero tomarme un instante para leer lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Versículo 18. El corazón de ellos clamaba al Señor: oh hija de Sión, echa lágrimas con el arroyo día y noche. Y sigue diciendo: no descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera quién ha hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Los pequeñitos de su tierno cuidado han de ser muertos en el santuario del Señor. El sacerdote y el profeta, niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores como en un día de solemnidad. En el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los crié y mantuve, y mi enemigo los acabó. ¿Qué hacemos, iglesia? Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no las mías. Y Él sigue diciendo: porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, han comenzado a suceder, sí, pero no son el final. Recién esto es principio de dolores. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mire lo que dice el Señor que debemos hacer nosotros. Nosotros, no el mundo, nosotros. Dice así la palabra del Señor: erguíos, levanta tu cabeza, así como lo hace el girasol, como va girando conforme a la rotación de la tierra respecto del sol. No quiere perder su mirada del sol. Dice Malaquías capítulo 4 versículo 2, nacerá el sol de justicia. Nuestro Dios es el sol de justicia. Miremos a Él. Erguíos vuestras cabezas y levantaos. Esa debe ser nuestra actitud. Sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, permítanme que siga desarrollando esto porque es maravilloso. Dice así: porque vuestra redención está cerca. No mires el fin del mundo, no mires la destrucción, no mires el cuadro apocalíptico. Levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. No hay nada más importante que eso, ver que tu redención está cerca, ver que viene a buscarse de mano del Señor de toda la tierra a sus hijos. Ahora sigue diciendo: también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan. Todos los árboles, no solamente la higuera que es Israel, no solamente ella, sino todos los árboles que representan los países del mundo. Dice: cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Estamos en tiempo de primavera. Así que miren las fiestas de Israel, las fiestas de la primavera. Escudriñen, estudien las fiestas que cumplió nuestro Señor Jesucristo, la fiesta de primavera. El verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿sabéis que está cerca el reino de Dios? ¿No hemos orado eso en el Padre Nuestro? ¿No nos enseñó eso el Señor Jesucristo? Padre nuestro que estás en los cielos, venga, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿No hemos orado por eso? Ahora dice el Señor: sepan que cuando ocurran estas cosas, así dice el Señor Jesucristo, sabéis que está cerca el reino de Dios. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y permítanme llegar al verso 34, que es lo más importante que quiero hablarles. Mirad también por vosotros mismos. Oigan, quiero ser enfático en esto. Debemos mirar por nosotros mismos.
¿Qué tanto mirar lo que ocurre en otros países más que mirar por nosotros mismos? Ustedes van a decir, qué palabra tan dura, qué tan hiriente está diciendo este hombre. No estoy diciendo palabras mías, estoy pronunciando palabras de Jesús. Jesús dijo, mirad también por vosotros mismos. Eso fue lo que impactó mi corazón. Cuando sucedan estas cosas, Jesús dijo que cuando acontezcan todas estas cosas, sepamos que el reino de Dios está cerca y que yo tengo que opinar por mí mismo. ¿Está cerca el reino de Dios? Sí. ¿Está pronto la llegada del Hijo de Dios? Sí. ¿Está pronto nuestra redención? Sí. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Alarmarme? No. ¿Desfallecer? No. ¿Angustiarme? No. Debo mirar por mí mismo. Miramos lo que hace el vecino. Miramos lo que hace el otro apóstol. Miramos lo que hace la otra iglesia. Miramos constantemente, acusando, criticando, cuestionando, blasfemando. Y no miramos por nosotros mismos. Palabra del Señor Jesucristo dijo, mirad por vosotros mismos. Y Jesucristo dijo estas palabras, mirad por vosotros mismos, que no se carguen de glotonerías y embriaguez, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué es lo que se va a cargar de glotonería, de embriaguez y de afán? Dice Jesús, el texto completo, lo voy a leer ahora. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Me preguntaba cuando leía por primera vez esta palabra. La glotonería significa comer mucho, algo que nos gusta en demasía, como el chocolate, que a alguien le puede gustar mucho, o el asado para los argentinos. Ahora, ¿dónde se carga esa glotonería? En el estómago. Y cuando habla de la borrachera, es beber alcohol o cerveza o vino, sidra, licores. ¿Y dónde se va eso? En el vientre, en el estómago. Y los afanes de este mundo es algo que lo dejaré para el final. Pero sin embargo Jesucristo dijo que sus corazones, así que no está hablando del estómago. Y si no habla del estómago, por supuesto tampoco está hablando de la glotonería y de la borrachera natural. No habla de una borrachera humana, no habla de una glotonería humana, habla de una glotonería y borrachera espiritual. Miremos por nosotros mismos. Este avivamiento que puede suceder y que podemos ser los protagonistas de esta historia, amados hermanos y ministros del Señor, nos puede hallar haciendo una reforma o nos puede hallar llenos de borrachera y llenos de glotonería. Cuán terrible será para nosotros que, como dijo el Señor Jesucristo, dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. No sea cosa que el día del Señor, que está pronto a llegar, nos encuentre a nosotros glotones, borrachos y afanosos. No está hablando del mundo, no está hablando del pecador que no conoce a Dios, no está hablando de los famosos, no está hablando de los políticos, está hablando de la iglesia. Miren por ustedes mismos, que cuando llegue aquel día de repente no los halle glotones, no los halle borrachos y no los halle afanosos. ¿A qué glotonería se refería Cristo? ¿A qué borrachera se refería Cristo? ¿Y a qué afán se refería Cristo? Yo sé que tienen tiempo, no como las congregaciones, que cuando a veces predico más de 40 minutos, algunos ya comienzan a mirar su reloj. Tienen tiempo para estar sentados, así que aprovecharé bien el tiempo, porque los días que vienen son malos. Siguiendo el consejo del apóstol Pablo, aprovecharé bien el tiempo y desarrollaré esta palabra. A los que me quieran seguir, tengo un tiempo más todavía para esto. A los que quieran recibir esta palabra, pueden seguir hablando y podré seguir compartiendo con otros y decirles que miren este mensaje, porque todavía falta lo mejor respecto a este mensaje para abrir nuestro entendimiento. Todo esto fue una simple introducción, un preámbulo para llegar a lo medular del asunto. ¿Queremos un avivamiento? Oh, mis hermanos, sabe Dios que lo anhelo. Pero el Señor golpeó duramente mi humanidad y me exhortó diciéndome, no pretendas un avivamiento si no hay una reforma en tu vida, si no reformas tu ministerio, si no reformas tu forma de hablar, si no reformas la forma en que ejecutas mis dones, si no reformas la visión que tienes respecto de las almas, si no reformas tu método y no te dejas guiar por mi espíritu, no habrá avivamiento en el cual seas protagonista, sino habrá un avivamiento donde te conviertas en un triste espectador. Así que, mis amados, permítanme ir a esto. ¿Qué es glotonería? Se lo tengo que leer porque lo he escrito para ello. Glotonería es conducta de la persona que come con ansia y en exceso. Falta de medida en el comer. También es intoxicación. El deseo desenfrenado por un alimento en particular.
Eso es la definición según el diccionario de la palabra glotonería. Vuelvo a leerlo. ¿Alguien conoce algún glotón? ¿Algunos de ustedes son glotones? Esta es la definición. Conducta de la persona que come con ansia, con desespero, con pasión, que se siente y disfruta de una comida. Y por supuesto también es alguien que come en exceso, que come más de lo que necesita, sino que come porque le gusta. Falta de medida en el comer, es decir, no mide, come hasta que acaba lo que existe en la mesa, lo que se puso en la mesa. También es intoxicación porque de tanto comer se puede intoxicar. El deseo desenfrenado no se controla por un alimento en particular, es decir, su deseo es consumir algo en particular y no le importa intoxicarse, sino que no tiene medidas, no tiene freno. Le gusta tanto que come desesperadamente, vorazmente, sin medir las consecuencias. Qué terrible cuando el Señor me habló esto hace un tiempo. Los congresos, eventos, cruzadas, conferencias, avivamientos, son los eslogan que se utilizan hoy por las diferentes congregaciones y o ministerios que se realizan alrededor del mundo. A menudo están cargados de un exceso de espiritualismo, no de espíritu, de espiritualismo, de santulones, faltos de mesura en cuanto a su periódica realización. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No debemos hacer congresos? Claro que sí. Soy pro congreso, he hecho congresos y a donde me invitan voy por gracia y misericordia de Dios. ¿No tenemos que hacer cruzadas? Claro que sí. ¿No tenemos que hacer avivamientos? Sí. Pero digo que he notado esto. No hay mesura, no hay límites. Tenemos precongreso, congreso, post-congreso, recontra congreso, nuevo congreso. Tenemos 4 o 5 eventos en 2 o 3 meses. No medimos eso. Además de esta práctica excesiva, desencadena una intoxicación relajante. ¿Por qué hay una intoxicación? Porque eso es la glotonería. Comen y comen sin importar que se pueden intoxicar. Demasiada palabra profética, congresos proféticos, congresos apostólicos, y diseño, y visión, y reino, y profecía, y revelación, y unción, y gracia, y misericordia. Y todo eso es bueno y es bíblico. Pero cuando lo hacemos en exceso, cuando no medimos la cantidad de veces que lo hacemos en el año, hay algo que no está funcionando y llegamos a intoxicarnos e intoxicamos a otros. ¿A quién le gusta el asado? A muchos le gustará. Prueben comer durante un año seguido asado, a ver si no se intoxica su organismo, a ver si no le asquea a la misma gente. Eso es lo que estamos nosotros atravesando. Carentes de una dieta espiritual balanceada, lo que Dios quiere que tengamos una dieta balanceada, que podamos recibir diferentes tipos de alimentación, como lo dije anteriormente. ¿Es bueno comer pan? Sí, pero también el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Es bueno un locro, es bueno un guiso, es bueno una hamburguesa, es bueno una sopa, es bueno una fruta, es bueno una galletita, es bueno tener una comida variada. Pero lamentablemente estamos viviendo hombres y mujeres, los estamos padeciendo, que se realizan congresos permanentemente, llevando el mismo alimento, provocando un desbalanceo alimenticio, una malnutrición en sus vidas espirituales. Están desenfrenados solo por este tipo de alimentos transgénicos, pues se considera un alimento inmejorable. Ya voy a hablar de los alimentos transgénicos. Ellos auguran que en esos congresos recibirás un empoderamiento del reino. Ellos prometen que en esas escuelas apostólicas y proféticas saldrás empoderado de una forma poderosa, de tal manera que te vas a comer el mundo tú solo. Ellos hablan de que te vas a convertir en ese héroe que será agregado a Hebreos capítulo 11. Ellos dicen y prometen que vas a cumplir individualmente Hechos capítulo 29. Son hombres y mujeres que producen un exacerbado culto a lo profético y apostólico, que soy apóstol y soy profeta, y que doy gracias a Dios por su gracia y misericordia, habiéndome llamado para eso, pero con temor y temblor trabajo sobre cada día de esto, de no ser desmesurado en lo que hago, porque mi Señor es un Dios festivo. De hecho, celebra 7 fiestas anuales con su pueblo. Pero cuando no hay fiesta, hay que trabajar. Cuando no hay fiesta, hay que orar.
Cuando no hay fiesta hay que ayunar, cuando no hay fiesta hay que predicar, cuando no hay fiesta hay que interceder, cuando no hay fiesta hay que llorar, hay que clamar, hay que gemir, hay que preparar, hay que entrenar, hay que formar, adiestrar. Pero veo un pueblo desenfrenado que no mira a sí mismo como dijo Jesús y que está desbocado por una glotonería. Todos se amontonan para oír una voz profética. ¿Quién es el profeta que más está trayendo una revelación, discernimiento, palabra de ciencia? ¿Quién es el apóstol que trae un mejor diseño, más ampuloso, más ostentoso? ¿Quién es el apóstol que tiene mayor cantidad de alma? ¿Quién es el que realiza algo más original que otro? Eso es lo que estamos viviendo, una glotonería tan aberrante y desesperada. Decía los alimentos transgénicos, ¿por qué? Porque lamentablemente ellos consideran que lo que ellos están diciendo es único, que si no estás en sus mega eventos, no puedes recibir lo que se supone que vas a recibir. Solamente lo vas a recibir en eso, en esas congregaciones. Por eso tienes que pagar un asiento para tener un lugar VIP, para estar más cerca de ellos, que quizás si te toquen sea más ungido, o que quizás si te entreguen una palabra profética individual, te encuentres como privilegiado. Por eso tenés que ir con tu chequera, como algunos dicen. Ningún hombre en particular, no me toca esa parte. Solamente hablo de esta glotonería que se vive en el pueblo de Dios en estos días, lamentablemente. Son los que se han alterado genéticamente en un laboratorio. Y hablo de lo natural. Son más nutritivos, son resistentes a los herbicidas, que también fueron creados por el hombre. Son utilizados para combatir las plagas o para resistir a las plagas. Esos son los herbicidas que se utilizan para que las plagas no dañen a una cosecha. Pero fueron tantas las plagas que vinieron y fue tanto la adulteración que hicieron en los laboratorios, que adulteraron la genética de Dios. Y aquellas semillas las adulteraron en laboratorios. ¿Para qué? Para resistir a los herbicidas que ellos mismos utilizaron. Las plagas que venían, los pulgones, las plagas que venían como en los campos o en los sembrados de trigo, de maíz, de sorgo, de avena, de arroz, fueron tan bestiales que entonces el hombre comenzó a crear herbicidas o antiplagas. Pero se dieron cuenta de que estos herbicidas o antiplagas o fungicidas lo que hicieron fue perjudicar a la cosecha. Entonces lo que hicieron ahora es alterar la semilla, adulterar la genética de Dios, lo genuino, lo original de Dios. ¿Para qué? Para que pudieran resistir esos mismos herbicidas, fungicidas, plaguicidas. Miren ustedes esta triste realidad. Hoy así está la alimentación mundial, alimentos transgénicos. Por eso los hebreos, los judíos, no comen alimentos de esta clase. Ellos comen alimentos sanos, biológicamente. Ahora aquí permítanme hablar de esto. Son utilizados de esta forma, alterando la cadena alimenticia, generando por supuesto todo tipo de mutaciones en las plantaciones y en los animales que comen estas mismas plantas. Los alimentos transgénicos de esta manera se viven en los congresos. ¿Por qué? Porque en esta época ofrecen y proveen un alimento alterado por la manipulación humana. Según ellos es más robusto, más nutritivo, más resistente a los problemas. Voy a decir algo que seguramente a algunos les afectará y quizás me criticarán por ello, pero debo hablarlo porque lo he vivido. He ido a los encuentros o a los denominados encuentros. He ido como se le denomina encuentrista. Fui para ser ministrado allí por el año 2005 aproximadamente. Y me ha tocado ir en reiteradas veces como ministro para ministrar en los encuentros en diferentes lugares. Encuentros para jóvenes, para matrimonios o para congregaciones. Y he visto tanto lo bueno como lo malo. No estoy en contra de los encuentros, pero he visto lo bueno y lo malo. He visto el exceso, como hablaba de la glotonería. He visto el preencuentro, el encuentro, el reencuentro, el posencuentro y constantemente todo girando en torno al encuentro. En muchos casos con una mentalidad clara, pura, honesta y sincera. En otros casos el fin es conseguir dinero. En otros casos es
tratar de hacer un laboratorio, porque lo que he notado de estos encuentros es que se somete una persona por 2 o 3 días en un lugar específico y exclusivo donde se crea, oigan esto, como en un laboratorio, y se gesta una atmósfera que parece ideal, de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, de devoción o devocional, de cánticos, de alabanzas, donde la persona desde que llega a aquel lugar es condicionada a esa vida, donde se levanta muy temprano, algunos a las 5 o 6 de la mañana, donde oran, donde tienen su devocional, y después de eso comienzan los talleres, las ministraciones, hasta finalizar ese encuentro. No tiene nada de malo eso, solamente que cuando termina ese encuentro la persona vuelve a su realidad, que no ora en su casa, que no lee la Biblia, que no canta, que no es ministrada, que no tiene comunión con Dios. Entonces, lo que ocurrió en ese laboratorio de 2 o 3 días lo afectó, porque no puede continuar con la vida que vivió en aquel laboratorio. Eso es lo que pasa en estos congresos, en estos encuentros, en estas cruzadas, en estos avivamientos, en estas escuelas proféticas y apostólicas. Lamentablemente, ellos están haciendo una manipulación humana. Ahora, lamentablemente, cuando este hombre llamado Monsanto, conocido por su apellido Monsanto, trabajó adulterando estas semillas, se encontró con una realidad. Miren esto, por favor. El problema con este alimento alterado genéticamente por el hombre es que cada fruto, al poseer una semilla, contiene un reactivo que se activa con la germinación de la semilla, anulando la capacidad de reproducción de todas las semillas siguientes. ¿Qué significa esto? Cuando este hombre alteró la semilla en ese laboratorio para que fuera más robusta, para que fuera más abundante la cosecha, se dio cuenta de lo siguiente: la gente vendría a él a comprarle esa semilla y tendría garantizado que su cosecha sería abundante, que resistiría las plagas, que sería más fuerte, más grande su cosecha. Pero se dio cuenta de algo: toda semilla dentro de sí mismo tiene lo divino que es Dios, que puede reproducirse para otra próxima siembra. Entonces este hombre dijo: si eso sucede, estos que han venido y me compraron una semilla alterada genéticamente en el laboratorio, para la próxima siembra no me necesitarán, utilizarán esa semilla y yo perderé mi negocio. Ya no será un negocio. Entonces, ¿qué hizo? Insertó genéticamente un reactor llamado la semilla Terminator. ¿De qué se trata esto? Cuando la semilla cae a tierra, son palabras de nuestro Señor Jesucristo: si la semilla de trigo no cae a tierra, queda sola. Mas si cae a tierra y muere, entre paréntesis, germina y se lleva mucho fruto. Entonces este hombre dijo: cada vez que la semilla va a germinar, este reactor entrará en acción y destruirá la capacidad de reproducirse en la próxima semilla. Esto garantizará que el fruto sea robusto, sea abundante y se multiplique, pero no tendrá la capacidad de reproducirse en la próxima generación. Eso es lamentablemente lo que pasa en estos tiempos. Eventos, congresos, cruzadas, avivamientos, campañas, escuelas proféticas, encuentros, hacen que la gente sea aglomerada por una promesa de que saldrán de allí empoderados. Y salen de esos 3, 4, 5 días de haber estado en esos lugares aglomerados, recibiendo constantemente palabra de Dios apostólica, profética, enseñanza, direccionamiento de parte de Dios. Y cuando ellos salen, se los puede escuchar decir: quiero estar en la próxima conferencia, quiero estar en el próximo congreso, quiero seguir recibiendo palabra de Dios. Pero lamentablemente muchos de ellos, cuando regresan un año después o meses después a esa cruzada, ninguno de ellos trajo un alma nueva. Su semilla no fue capaz de reproducirse. Y si eso nos está sucediendo, tenemos que reformarlo. Un avivamiento genera una convulsión, un sacudimiento en una generación, pero si no provoca almas nuevas, de nada sirve. Si todo lo que hacemos en nuestras reuniones, cruzadas y avivamientos, encuentros, conferencias, escuelas proféticas y apostólicas, si no genera que los hombres y las mujeres que no conocen a Dios ahora vengan de la mano de nosotros, algo está fallando. Algo no está funcionando y debe atravesar por una reforma. ¿Qué hace esto de la semilla Terminator? Obliga
al consumidor a volver, a recurrir a los laboratorios y pagar grandes cantidades de dinero para poder obtener esa semilla que durará solo una cosecha, sin poder sembrarse por segunda vez. Eso ocurre, pagan grandes cantidades de dinero. Yo no estoy diciendo que no se honre, que no se reconozca el gasto que genera estas actividades. Solamente estoy diciendo no llegar a ponerle una tarifa para considerar que de esa manera yo recibiré algo que solo se recibe por un corazón puro y dispuesto. En estos mega eventos, donde el alimento recibido no se puede reproducir en la siguiente generación generando una dependencia de ellos, es una verdadera glotonería espiritual, a la que Cristo dijo: cuídense, miren por vosotros mismos, que sus corazones, y no habla del músculo, habla de nuestra vida humana, de nuestra vida espiritual, no se carguen de estas glotonerías. Se han creado laboratorios espirituales de adoración, llamados conservatorios. Se han creado laboratorios llamados escuelas proféticas o escuelas apostólicas. Se han llamado centros de unción, seminarios, talleres, plenarias, clínicas, etc., con el único fin de poder generar un beneficio propio particular. Saturados de una atmósfera microcósmica, llenos de la realidad, llenos de su vida y alejados de la realidad de una sociedad decadente y emergente, recibiendo una sobredosis de misticismo camuflado de reino, intoxicados. Nuestro vocabulario es tan místico que parece ser espiritual, pero cuando nos encontramos con nuestra vecina, que lo único que hace es prenderle una vela al Gauchito Gil, cuando nos encontramos con el vendedor de verduras, que lo único que hace es tratar de llevarle el pan a sus hijos a través de su trabajo, cuando nos encontramos con nuestro familiar que acaba de llegar de una sesión de yoga, se nos terminan las palabras, se nos termina lo apostólico, se nos termina el argumento, se nos termina la unción, se nos termina el diseño, se nos termina la revelación, se nos termina el conocimiento, se nos termina toda la profundidad y todo nuestro criterio espiritual. Y nos quedamos tan avergonzados que ni siquiera podemos llegar a la simpleza del Evangelio de decirle que sin Cristo morirán sin salvación. Qué terrible es que estemos cargados de esta glotonería, mis hermanos. Claro que se deleitan, de fiesta en fiesta o de congreso en congreso, pero al tiempo, sin poder tener una continuidad por sí mismo, necesita nuevamente asistir y gastar grandes cantidades de dinero, perdiendo el objetivo de esa realidad por no poseerlo. ¿Cuál es ese objetivo? La reproducción. Entonces, vivimos esos encuentros o esas cruzadas y nos gozamos tremendamente. Los que son parte del Ministerio Ramá lo saben. Tenemos una conferencia anual. Cada mes de julio en el año tenemos una conferencia donde vienen los hermanos de nuestra congregación, los ministros, y tenemos 3 días intensos. Y siempre oigo con gratitud y con regocijo las palabras de mis hermanos y los ministros, cuán bendecidos son, pero que no se confundan. Es un lugar de entrenamiento, para disfrutar, claro que sí, pero luego al año siguiente debemos traer resultados. Al año siguiente los de la casa deben contar con almas nuevas. Los de los otros pastores que vienen de diferentes partes del país deben traer una buena noticia de que hay almas que se están sumando. Si no, la conferencia no tiene sentido, no tiene resultado, no tiene razón de ser. La conferencia que hacemos en el ministerio es para esto, para empoderar, para entrenar, para enviarlos a provocar que las almas reconozcan a Cristo como su Salvador. Dice así la Escritura. Quiero llevarlos a este estado. Génesis capítulo 38, versículo 1. Versículo 1 en adelante dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se allegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib, cuando
lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para sí, para su primogénito el cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida, perdón. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. ¿Qué tiene que ver esto con respecto a lo que estamos hablando? Hablo de un avivamiento que sin reforma no producirá lo que Dios quiere. Cuenta la historia de Judá, que se aparta en el medio de la convulsión que pasó con la venta de su hermano José y el anuncio a su padre Jacob de la presunta muerte. Judá se aparta de sus hermanos, conoce a una mujer en ese lugar. Esa mujer que conoce le da a luz 3 hijos. Dice el nombre de sus hijos: Onán y Sela. La Biblia no da muchos detalles, pero dice la Biblia que Judá, como se estimaba en aquel entonces, buscó mujer para su hijo primogénito. Y esta mujer, dice la Biblia, que tenía por nombre Tamar. Ahora dice la Biblia que este hombre, el hijo primogénito de Judá, hizo lo malo ante los ojos de Dios y murió. Luego viene el segundo hijo, dice así la Biblia: murió, y luego habla Judá con su otro hijo. Dice así el siguiente versículo, lo voy a leer: el primogénito de Judá fue... el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano. Ahora, la Biblia no da detalles por qué muere o por qué Dios lo corta, pero la Biblia dice que ahora su padre habla con Onán para que levantara descendencia para su hermano. Y el libro de Deuteronomio, capítulo 25, Levítico 25, dice esto, que se tenía que asegurar la descendencia. Entonces dice que si el que se había casado moría sin dejar descendencia, su hermano inmediato tenía que tener intimidad con esa mujer para poder asegurar la descendencia. Ahora dice la Biblia que Onán hace lo malo también, pero cuenta un poquito más de detalle. Dice que cuando iba a tener intimidad con ella, intimidad sexual claramente, dice que él, sabiendo de que la descendencia no sería llamada suya, cuando llegaba el momento de producirse la eyaculación o de terminar la relación sexual, dice que él lo hacía fuera de la mujer. Ahora permítanme analizar esto que parece tan truculento, pero que habla de la condición actual que está viviendo la iglesia en estos tiempos finales, que nuestro Señor Jesucristo dijo: mirad por vosotros mismos. Onán ve esta realidad. Onán dice: si yo tengo intimidad con esta mujer, cuando ella conciba de mí, ella pueda tener un hijo, ese hijo no será llamado hijo de Onán, será llamado hijo de y yo no quiero que eso suceda. Yo no estoy dispuesto a que ese hijo sea llamado hijo de otro y no hijo mío. Entonces Onán hace lo siguiente. Esto en psicología se conoce como onanismo, pero mal interpretado, porque ellos aplican este término onanismo diciendo que los que cometen este acto son los que se masturban compulsivamente, y esto no es así, porque la Biblia no dice que Onán se masturbaba. La Biblia dice que Onán tenía su relación sexual, y cuando llegaba al término de eyacular, dice que lo hacía fuera. Esto se denomina en latín interruptus coitus, o coitus interruptus, que significa interrumpir la finalización de un acto sexual. ¿Con qué fin? De no procrear. Ahora, miren esto terrible. Onán está diciendo: yo voy a disfrutar de una relación sexual, pero no voy a tener hijos. Yo no voy a procrear. Yo voy a disfrutar, porque si él llega al final de la relación sexual, significa que él disfrutó. No dice la Biblia si ella disfrutó como mujer o no. Él seguramente que sí. No dice si ella tuvo el final de la relación sexual y se deleitó en ella. Sí hay algo seguro: no había procreación. Y el plan original de Dios para una consumación sexual entre el matrimonio, entre un hombre y una mujer, es procrear, es hijos, es tener hijos. Vean a Onán como los ministros de hoy en día. Vean a Tamar como las iglesias de hoy en día. Vean esta condición, tengan este paralelismo, este contraste, porque lo voy a desarrollar y ustedes se quedarán impactados con la triste realidad que está viviendo la iglesia.
Onán debía, por orden de su padre, conforme a la ley judía, levantar descendencia para garantizar el linaje. Mas este, viendo que no sería llamada descendencia en su nombre, sino en su hermano, para evitar esta situación, él desarrollaba esta intimidad, pero no provocaba el embarazo de ella. Sin embargo, el acto sexual se realizaba y el orgasmo ocurría con seguridad en él, ya lo he dicho, no sé si en ella, pero en él seguramente. Ahora, lo que sí ocurre, estamos seguros que ocurría es que no había una concepción. Lo que sí está más que claro es que en varios encuentros íntimos no ocurría esto, es decir, la intimidad ocurría, el deseo entre él para con ella ocurría. Esta acción de estimular los órganos sexuales para provocar placer sin tener hijos de por medio es una deformación que se vive entre el hombre, es decir, vamos a deleitarnos física y sexualmente, pero no vamos a procrear. Eso es una deformación y toda deformación necesita una reforma. Y esa reforma, la leíamos en Hebreos, debe ocurrir. ¿Cuándo? En el tiempo presente. ¿Cuándo llega el tiempo presente? ¿Cuándo es el presente? Cuando Cristo llega a la tierra. ¿Cuándo llegó Cristo a la tierra? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así que ya estamos en un eterno presente. Por eso el Espíritu eterno llevó a que Cristo se ofreciera una vez y para siempre para limpiar nuestras conciencias de los pecados. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso esta deformación en la iglesia debe reformarse. Permítanme seguir. Esta deformación necesita una reforma. El tiempo de la iglesia es ahora. ¿Qué debe reformarse de inmediato? Si no queremos una próxima generación ausente en el reino. Es decir, todo lo que hacía Onán como ministro del Evangelio, junto con Tamar como la iglesia de Cristo, lo que debería hacer era deleitarse en esa intimidad. Pero el fin de todo deleite, el fin de toda cruzada, el fin de todo evento, el fin de todo evangelismo, el fin de toda escuela profética, de todo orden ministerial que se realiza en la iglesia debe ser nuevas vidas, nuevas almas para la iglesia. Ahora Onán no lo hacía. Onán disfrutaba, pero no generaba nuevos hijos. Y eso es lo que está viviendo la iglesia hoy. Se deleitan en los congresos, se deleitan en las actividades ministeriales, pero no hay nuevos hijos. Y hay hijos que están esperando a través de esta pandemia poder ser reconocidos como tales. Seremos tú y yo los que los haremos traer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los que los introduciremos al reino, o simplemente nos seguiremos gozando nosotros de actividad en actividad. ¿Qué estamos viviendo? ¿Avivamiento puro y exclusivo y sin reforma? ¿O estamos trayendo una reforma al tiempo que Dios quiere? Ya voy a ir terminando. Los ministros de la actualidad se unen a las iglesias de este último tiempo para tener un tiempo de intimidad. Intimidad son palabras que se utilizan frecuentemente hoy. En congresos, eventos, cruzadas, recitales, encuentros, en donde solo se observa un constante coqueteo espiritual a cargo, cargado por los ministros de vanidad, de afanes. ¿Qué es este coqueteo? Se lo denomina a esta palabra flirtear o flirteo. Y es intentar agradar o atraer a una persona con otra con medios estudiados y generalmente por mera vanidad. Es decir, yo sé lo que a vos te gusta, yo sé lo que a vos te agrada. Es la reacción entre un hombre y una mujer que coquetea con ella o viceversa, que le acaricia o hace diferentes arrumacos, como se decía en el tiempo, con un solo fin: conversar o atraerse de manera cariñosa con la intención de iniciar una relación amorosa pero superficial. Eso es flirteo. Eso es, perdónenme la expresión, el manoseo que se realiza entre una pareja, pero nada de hijos. Eso ocurre entre los ministros y la iglesia de este tiempo. Coqueteos, ministraciones, unción, caídas, fuego, hablar en lenguas, temblores, caídas estrepitosas, movimiento profético, unción, palabras de ciencia, conocimiento, discernimiento. Pero todo eso tan maravilloso espirituales, nosotros tenemos que traer almas nuevas al resto. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Ahora dice así: en este contexto solo vemos un clima alterado glamorosamente para seducir a los convidados. Eso es lo que ocurre en nuestros eventos en estos tiempos, en donde serán deleitados con los alimentos espirituales del momento, prometiendo una noche de gloria, con garantizados éxtasis bajo la poderosa unción a cargo de los grandes exponentes del mundillo cristiano. El alimento, que es la unción, a cargo de los grandes exponentes. Son talleres, clínicas, estudios, disertaciones,
escuelas, ofrecido en cada uno de ellos es altamente afrodisíaco, que invita a los enamorados a una noche de fuego ardiente e inolvidable. La música, como bandas musicales o artistas de la época, adoradores en este tiempo, levitas como se les llama, es inmejorable lo que ellos ofrecen y crea la atmósfera ideal para dicha intimidad. Todo está apuntando hacia lo mismo. Todo busca una noche de placer, pero no una noche de procreación. Todo esto es excelente y estoy seguro de que Dios ha creado todo esto para nuestro deleite. Yo no estoy en desacuerdo con esto, pero sí, así como en el sexo, el deleite es parte del acto, pero el resultado debe ser procrear. No estoy diciendo que no nos deleitemos con todas estas cosas, con la música, con la adoración, con los grandes ministros, apóstoles, profetas, escuelas, diseño. Estoy agradecido a Dios por eso. Pero si todo eso no produce que alguien salga de esos recintos, de esos templos, con la pasión de poder ir a predicar a Cristo a alguien que no lo conoce, algo está fallando. Solo estamos coqueteando, solo estamos teniendo una relación sexual, una relación prostibularia entre la iglesia y los ministros de Dios. Tamar solamente quería tener hijos y Onán solamente quería tener relación sexual. Tamar quería tener una descendencia, la iglesia quiere tener una descendencia, pero Onán solamente quiere deleitarse, quiere disfrutar, como en una corrupción moral y espiritual. Eso es lo que estamos viviendo en estos días. Ahora bien, debemos provocar el alumbramiento de hijos espirituales nacidos en el Espíritu. Este fallo viene sucediendo desde Adán y aún sigue fallando. Solo Jesús mostró el camino para seguir. Estando en la cruz le dijo a aquel hombre que nacería por primera vez en el paraíso, en el huerto. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús estando en la cruz. Llevó a alguien a la salvación. Y estando en la cruz, no estaba en un megavento para llevar a alguien a la cruz. Ahora bien, hermanos, permítame avanzar con la borrachera, no sin antes decirle, el caso de Onán es lo que se repite en los ministerios. Eso que, ¿a qué punto a Tamar? Dice la Biblia que finalmente, al no generar descendencia, ahora recaería sobre el hijo menor llamado Sela la oportunidad de levantar descendencia según a la ley de aquel entonces. Dice la Biblia esto, que como era chico, Judá le dice a su nuera Tamar que esperara, que se guardara y que esperara que su hijo creciera para que tuviera en condiciones de generar descendencia. Y esta mujer así lo hizo. Pero dice la Biblia, léanlo y vean cuán terrible y tétrica es esta historia. Dice la Biblia que Sela creció y estuvo a crear hijo, pero lo dio. Judá no le presentó a Sela para que levantara descendencia. Entonces, esta mujer llamada Tamar, la nuera de Judá, dice la Biblia que se disfrazó y se hizo pasar por prostituta. Dice la Biblia que Judá, habiendo ya enviudado, dice la Biblia que la ve y no la reconoce como su nuera, la ve como una prostituta y dice que se acuesta con ella y ella queda embarazada. Y de ese embarazo hay no uno sino dos en su vientre. Uno es llamado Fares y el otro es llamado Zara. No mujer sino hombre, Zara. Y la Biblia dice que cuando a Judá le llega la noticia de que ella estaba embarazada, dice que él manda quemarla. Y ella, cuando recibe esta noticia, dice que le entrega lo que él le había dejado como prueba. Y le dice, esto que yo tengo en mi mano es del hombre de quien estoy embarazada. Me tuve que prostituir para quedar embarazada. Esa es la condición tan tétrica de la iglesia de hoy en día. Muchas iglesias prostituyéndose a la fuerza, porque hay hombres que no quieren levantar una nueva generación. ¿Saben por qué? Porque hay ministros que van a las iglesias y dicen, yo esto no voy a predicar. Yo esto no voy a hablar, condicionan el mensaje de Dios, porque así como Onán, tienen temor de que se levanten una nueva generación y que no sea parte de su congregación. No quieren que vengan almas nuevas para esa congregación a la que ellos fueron a predicar. Entonces se levantan hombres como Judá, que no tienen ningún tipo de revelación, que no tienen discernimiento y lo único que hacen es buscar una mujer para prostituirse. Buscan a alguien que solamente les dé placer. Pero esta mujer no era una prostituta, esta mujer se hizo pasar por prostituta, porque lo único que quería era una descendencia. La iglesia pura de nuestro Señor Jesucristo está siendo tildada, que se levante alguien capaz de procrear, algún predicador, algún hombre de Dios que traiga una palabra de revelación, que tenga una semilla pura, no adulterada genéticamente bajo la manipulación de los hombres, no adulterada bajo el afán, bajo el dinero.
que pueda engendrar en el corazón de la iglesia la pasión de salir y predicar nuevas almas. Eso es lo que la iglesia de Cristo hoy necesita. Hombres que puedan traer un mensaje que pueda preñar a la iglesia con una voz profética genuina y que se levanten los hombres pregoneros de justicia como Noé. Eso es lo que no ocurrió con el primer hijo de Judá, no ocurrió con el segundo. Y Judá, sin saberlo, se convertirá en el padre abuelo de Fares. ¿Quién es este Fares? El primero que terminará saliendo. Y si ustedes miran la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, se darán cuenta, lean el primer capítulo de Mateo, léanlo y se encontrarán con que Jesús es descendiente directo de Judá, porque Judá engendró a Fares. Fares es su nieto hijo. Fares nació de esta relación. Miren a qué estado llegó esta mujer para proclamar hijo. Que la iglesia pueda procrear hijos, que la iglesia no entre en esta glotonería, que la iglesia no mire solamente para tener intoxicación de congresos y de eventos, de cruzadas y de avivamientos, hombres y mujeres en escuelas proféticas, en escuelas de apóstoles, sin llevar el mensaje de Cristo. Prediquemos a Cristo para que Cristo sea instaurado en el corazón de las vidas. Una borrachera espiritual a la que Cristo dijo: mirad que no se carguen de glotonería sus corazones y de borrachera. El término borrachera, según el diccionario, es trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo de alcohol. Es decir, las capacidades físicas y mentales se trastornan temporalmente por el alcohol, por una borrachera. El consumo de alcohol trastorna las facultades mentales que afectan a la actividad del cuerpo, con movimientos erráticos y ralentizados, es decir, una actividad más lenta, perdiendo el dinamismo. Dice la Biblia que el rey Belsasar, en la época del profeta Daniel, había hecho una gran fiesta y donde había dado de beber a sus concubinas, a sus importantes, a sus príncipes, hasta que de repente manda a utilizar y a traer los vasos del santuario que habían sido traídos desde Jerusalén y que habían sido colocados en Babilonia. Y todo esto provocó que su reino fuera destruido. Mientras están en medio de la fiesta, dice la Biblia esto: fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey, sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. La borrachera espiritual lleva a que nosotros terminemos adorando a cualquier cosa menos a Dios. Finalmente, mientras están disfrutando de toda esta orgía y herejía, la pared que dice Tekel, Tekel, Menel, Uparsin. Cuando viene Daniel para interpretar esto, dice que las rodillas del rey Belsasar comenzaron a golpear unas contra ellos. Y dice: tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. Dios te ha quitado el reino, Dios te ha quitado el gobierno, Dios te ha quitado el señorío, Dios te ha quitado el ministerio, porque te emborrachaste, porque empezaste a adorar cosas que no eran Dios. Se adoró, dice la Biblia, oro, plata, hierro, madera, piedra y bronce. Se adoró eso. El oro representa al apóstol, la plata representa al profeta, el hierro representa al evangelista, la madera representa al pastor y el bronce representa al adorador. Para el final, se terminan adorando más los ministerios que a Dios. ¿Por qué? Porque se emborrachan de lo profético, de lo apostólico, del magisterio. Se emborrachan de la unción, se emborrachan de los dones, de los milagros. Se jactan de sí mismos, de lo que tienen, como si fuera que lo consiguieron por obras, o por dinero, o por mérito propio. Entonces, el bronce lo dejé para el final, porque el bronce no es un mineral que se encuentra en la naturaleza, sino que es una aleación, no es natural. Ahora bien, ya que el bronce no es o no representa un mineral, lo dejo para el final. Ahora escuchen esto. Actos proféticos cargados de un misticismo virtual e irreal porque no está en el plano de Dios. Y estoy a favor de los Yo realizo actos proféticos cuando Dios me indica, pero tengo temor de hacer algo que Dios no me indica, llevando un misticismo a una virtualidad que no es cierta, una mentira que engaña al pueblo de Dios, de hombres y mujeres que lo utilizan para sacar dinero de la gente. Me guarde mi vida de hacer eso. Ahora bien,
Las cabezas, denominadas cabezas de los ministerios, son las primeras afectadas, perdiendo el control del cuerpo, o sea, de la iglesia, afectando, teniendo un andar errático, sin dinamismo espiritual. Todas las actividades de la iglesia se ven ralentizadas. Una iglesia, en vez de ser dinámica, de ser rápida, astuta, una iglesia lenta, pasiva, que no afecta, que está en la rutina, en la religiosidad. Es una iglesia borracha. Lo que le gusta disfrutar, donde su mente comienza a bombarse como alguien que cayó bajo el efecto del alcohol, donde sus miembros comienzan a ser torpes en sus movimientos. La iglesia ha caído en esta realidad. La cabeza, o la denominada cabeza errada, equivocada, como son los pastores, apóstoles que se autodenominan cabeza, han estado tan borrachos por estas cosas, que lo único que hacen es turbarse en sus propios actos, y sus decisiones hacen que los miembros también sean entorpecidos y andan lentos. En vez de ser una iglesia acelerada, dinámica, que lleve el pregón de Cristo a los corazones, nada de eso ocurre. Lamentablemente es lo que estamos viviendo. Borracheras espirituales que tienen como indicadores referenciales profecías personales sobre el éxito. Lean las profecías de las Escrituras. Cada vez que un profeta profetizaba, traía juicio, advertencia hacia el arrepentimiento. Hoy las profecías son: te va a dar un auto nuevo, vas a tener una nueva casa, vas a lograr tu esposa ideal, vas a tener tus estudios concretos, vas a tener el sueño cumplido. Esas son las profecías que hoy se escuchan a diario. Miren qué diferencia que hay con las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, que los mataban o los perseguían. Miren cómo el profeta Elías fue perseguido y fue escondido por Dios en diferentes lugares. Lo escondió un arroyo, lo alimentó a los cuervos, lo escondió una viuda, lo escondió una cueva. Miren al profeta Jeremías siendo amenazado de muerte por sus propios vecinos por profetizar, al punto que quiso ya dejar de hacerlo porque estaba cansado de ser perseguido. Esas eran profecías, no lo que hoy estamos acostumbrados a ver y lo tildamos y le ponemos el mote de profetas cuando nada de eso es cierto. No abre ningún camino al arrepentimiento. Toda profecía que se precie de tal debe provocar un arrepentimiento en alguien, un cambio de mentalidad. Hay adoradores en busca de la profesión y no de la excelencia. Los adoradores, como dije, que son que se encuentre, es una mezcla de cobre y estaño. Todos están embebidos en el mismo tipo. Hablan en lenguas angelicales, lágrimas al por mayor, temblores sin fin, fuego intenso, visiones, caídas frecuentes, repetitivas, además de sanidades y liberaciones, en las cuales estoy todo de acuerdo con ello. Provoca un arrepentimiento, debe reformarse, mis hermanos. Deben seguir las caídas, deben seguir la unción, el hablar en lengua, la profecía. Claro que sí, pero debe ser, si no algo está fallando. Voy a terminar la reforma. Voy a terminar con lo último que me compete. El significado de reforma es hacer modificaciones en una cosa, mejorarla o de... Eso es lo que la iglesia necesita vivir en este tiempo. Dice la Biblia, Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Decía Hebreos que el primer culto consistía en comida, en bebida y en diversas alusiones. Pero el reino de Dios, palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que leímos en Lucas capítulo 21, es un reino que debe cuidarse. Paz, justicia en el reino, en el Espíritu Santo, y de no cargarse de glotonería y de no cargarse de borrachera. Eso es lo que la iglesia en los 80 se ha cargado, de lo apostólico, de lo profético, de la unción, de los diseños, de la revelación, de la unción. Se ha cargado de esto, glotonería y borrachera. Tomarse esto para que las almas vengan en este último gran y último avivamiento. Apostasía es lo que no se habla y que necesitamos hablarlo en este tiempo. Hemos dicho que el primer pacto consistía en comidas y bebidas y que el apóstol Pablo dice, comida, lo digo yo, es glotonería. Bebida es borrachera. No consiste el reino de Dios en eso. No glotonería, no borrachera. En eso no consiste el reino de Dios. Entiéndanlo. Golpeo mi vida espiritual para vivirlo cada día. Y
Creo en Dios y amo a Dios para que esto suceda en ustedes. Anhelo en mi corazón que lo entiendan. El reino de Dios no es comida ni bebida. Glotonería es comida y borrachera es bebida. Y eso debe cambiarse, debe erradicarse de la iglesia. Por eso Cristo dijo, no se carguen vuestros corazones, ni de glotonería, ni de borrachera. Tradúzcase como pensamientos cuando Jesús dice el corazón. ¿Eres un hijo de Dios? Demuéstralo. ¿Eres una hija de Dios? Demuéstralo. Decía acerca de la reforma. Nuestro país, Argentina, la última reforma que tuvo potente y que impactó hasta hoy fue en el año 1994, donde la Constitución se modificó, donde se reformó. Que todos aquellos que vivimos en esa época atravesamos por esa reforma. Cuando llegó esa reforma en el año 94, mis hijos no habían nacido. Mi primer hijo o mis primeros hijos nacieron en el 98. Mi tercera hija o segunda hija viva surgió o nació en el año 2008. ¿Qué quiero decir? Ellos son la próxima generación y ellos tienen que vivir la reforma, porque una reforma se hereda. Cuando se ocurrió la reforma en 1994, ellos no existían. Pero ¿saben qué? Cuando ellos nacieron, la reforma ya era una realidad. Reforma. Ellos pueden decidir conforme a un avivamiento. Pueden decir yo no lo quiero, pero no pueden aceptar o no pueden ellos decidir sobre una reforma, porque la reforma se hereda. Los avivamientos no se heredan, las reformas se heredan. Y eso podemos heredarlo. Una reforma hoy, aquí y ahora, una nueva generación. Una reforma del verdadero evangelio. Los tiempos finales, quiero concluir con estos 5 minutos. Sé que ha sido extenso el mensaje de hoy, pero considero necesario y oportuno para estos días que estamos viviendo una pandemia mundial. Para principal de lo que he estado hablando. No hay avivamiento sin reforma. Si así Dios lo permite y esta pandemia provoca un aluvión de almas sobre nuestros templos, ¿será que nosotros hemos comprendido y hemos emprendido el viaje de la reforma, de estas cosas necesarias para poder captar una generación de hombres y mujeres en el Espíritu antes de que nuestro Señor Jesucristo venga? ¿O será que seremos negligentes y desobedientes y no atenderemos a que pueden ver este mensaje? Líderes de Argentina y de otro país, vean y velen por esto. Busquen una verdadera reforma. Oigan a Jesús. Vean las palabras de Jesús. Me enfoqué en sus palabras finales del hombre. Él dijo, 21:34, por vosotros mismos. Jesús dijo, va a ocurrir, van a haber gente que desfallezca, que no sepa qué hacer, va a haber gente que tenga dudas, va a haber gente desesperada. Pero a ustedes les digo, miren por ustedes mismos, miren por ustedes, no se carguen de glotonería, no se carguen de borrachera. El apóstol Pablo lo dijo, de Dios no es comida ni bebida. La comida representa la glotonería, la borrachera representa a la bebida. Y el apóstol Pablo lo dijo claramente, el reino de Dios no es esto. Jesucristo dijo que el reino de Dios, lo leíamos en Hebreos y él decía, todo esto era símbolo hasta el tiempo de reformar las cosas, porque eso existía en comida y bebida, pero ya ahora no hay comida ni bebida en lo cual nosotros alimentemos y bebamos. Basta de regodearnos con la unción, basta de estar mostrando que somos por los dones, por los talentos, por levantar nuestras manos caen. Basta por estar subiendo cuántos se sanan o cuántos se libertan solamente para mostrar
currículum ministerial. Basta de hacer eso como una competencia desleal entre ministros, a ver cuán grande es nuestra congregación. Basta de sacarnos los ojos entre nosotros. Basta de estar ensimismados en nuestro propio orgullo y ministerio. Miremos, no nos carguemos de esto. Carguemos nuestra alforja, carguemos nuestro depósito del verdadero evangelio, del Espíritu Santo, de la verdad, de la palabra pura, que carguemos nuestra vida de santidad, que cuando abramos nuestra boca sea el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado a esas almas y que los lleve y los conduzca a un verdadero arrepentimiento y que nosotros podamos abrir nuestras manos y les podamos decir: bienvenidos, hermanos, somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Eso es, no sea que de repente llegue aquel día sobre nosotros y el Señor nos encuentre lleno de alimentos transgénicos, lleno de borrachera, cayéndonos, hablando en lengua, profetizando entre nosotros donde el mundo se sigue perdiendo, donde el mundo sigue sin ver a Cristo. El mundo debe ver a Cristo en nosotros. Por favor, mis amados consiervos, pastores, ministros, reaccionen. Tengan en cuenta que estamos en el umbral de un acontecimiento. Iglesia, nosotros oportunidad de predicar a un Cristo muerto, crucificado, resucitado, para que su gloria llegue a donde no había llegado antes. Oro por ustedes, mis amados. Oro por cada uno de los que han recibido este mensaje y hasta dónde llegará la palabra del Señor Jesucristo. Les amo en el Señor. Por eso me esfuerzo por llevarles la verdad a través de sus escrituras. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, preservando su integridad, guardándolos de esta pandemia, haciendo un muro a su alrededor, acorazando a cada habitante de su hogar, para que así Él esté manifestando su bendición sobre ustedes. Si alguno de ustedes está padeciendo por esta afección, por esta pandemia, el Señor tenga misericordia de ustedes para traer sobre sus vidas sanidad. Y toca partir de esta tierra, que sus corazones estén con paz, teniendo un ancla segura en su alma, para estar con Él por la eternidad. Que la paz de Jesús esté sobre todos ustedes. Bendigo a cada uno de los que se ha conectado, a los diferentes hermanos y hermanas que nos saludan. Gracias por cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Gracias por hacer que estos en conocimiento, por llevarlos a sus amistades, a contactos en Facebook. Dios les bendiga, les lleve